Ok. Continuando, decimos o reafirmamos que el algoritmo es el conjunto de pasos o la secuencia de pasos que nos van a permitir resolver un problema, ¿sale? O resolver, sí, alguna problemática. Bueno, veamos las características. Debe ser preciso, definido, finito y legible. Entendible, tiene que tener un inicio y un fin, tiene que ser, resolver de una manera eh, bien el problema y que cada vez que se intente resolver, se resuelva de la misma manera, de manera correcta. ¿Sale? Bueno, ese es el algoritmo. Ese es el conjunto de pasos que nosotros podemos implementar para resolver un problema. Bueno, existe otra forma de resolver esos problemas que no nos vamos a meter muy a fondo porque ahorita solamente es conocer los conceptos. En la unidad número 3 vamos a ver más a detalle el diagrama de flujo, el pseudocódigo, vamos a entender un poquito más el algoritmo. Ahorita es simplemente entender conceptos básicos para entrar a la materia. Bueno, dijimos que el algoritmo resuelve un problema mediante un conjunto de pasos. Ok, el diagrama de flujo y el pseudocódigo también, pero tiene una forma de representar distinta al algoritmo. Bueno, pues vamos a conceptualizarlos rápidamente a cada uno de ellos. El diagrama de flujo. En concepto decimos que también, o que también puede ser llamada diagrama de actividades, es una manera de representar gráficamente a un algoritmo o a un proceso dentro de alguna naturaleza a través de una serie de pasos estructurados, vinculados, que permite su revisión como un todo. Ok. Al igual, al igual que un, al igual que un algoritmo, digo que un algoritmo, un diagrama de flujo nos permite resolver un problema, ¿sale? Obviamente, a diferencia del algoritmo, este tipo de representación para solucionar un problema es gráficamente, donde nosotros vamos a utilizar una serie eh, de elementos gráficos que nos van a permitir representarlo para algo parecido al dibujo que tengo en la parte de arriba, ¿sale? Donde nos van a permitir resolver el problema de una manera sistemática, ¿sale? Mediante la utilización de algunos símbolos, mediante la utilización de algunos elementos gráficos que hacen que la solución sea más gráficamente mejor, ¿sale? O mostrada de una manera mejor. Entonces, el diagrama de flujo nos permite resolver un problema también mediante un conjunto de pasos, pero de una manera o representada de una manera gráfica, ¿sale? Entonces, hasta ahí este concepto. Vamos a entrar entre sus características, sus elementos, su forma. Vamos a entrar en la tercera unidad. Vamos a tener mucho tiempo para resolver realizar este tipo de diagramas. Ok, otra de las técnicas que ocupamos para resolver un problema es el pseudocódigo. El pseudocódigo viene del griego falso, lo que significa entonces que es un lenguaje falso, una forma falsa, por así decirlo, de resolver un problema. ¿Cómo es eso? ¿O por qué le llamamos un lenguaje falso? Los sistemas informáticos utilizamos un conjunto de lenguaje que se llama lenguaje de programación. Ese lenguaje de programación tiene un conjunto de reglas y estándares, formas para resolver el problema y características, ¿sale? Bueno, pues el pseudocódigo es una técnica que se acerca lo más posible, ¿sale? A lo que es el lenguaje que nosotros podemos utilizar para programar un sistema en un equipo de cómputo, ¿sale? El pseudocódigo es un lenguaje intermedio. A diferencia del algoritmo que dijimos que era fácil de entender, el pseudocódigo ya no es tan fácil. Ya tiene un lenguaje entre lo entendible y lo poco entendible porque ya es un lenguaje de programación. Entonces, el pseudocódigo es un lenguaje intermedio entre
nuestro lenguaje y el lenguaje de programación que entienden los equipos de cómputo para crear algún tipo de sistema. Dice, debido a que quien lo utiliza se guía por una serie de normas. Para construir esto, tenemos un conjunto de normas, ¿sale? Eh, pero sin llegar a usar una estructura tan rígida como la de un lenguaje de programación. Al igual que un pseudocódigo, digo, sí, un diagrama de flujo tiene un conjunto de formas. El diagrama de flujo va a ser un poquito más gráfico, va a ser un poquito más visible, más atractivo de cómo resolver un problema. Tiene un conjunto de normas, tiene un conjunto de elementos y características que debemos aprenderlos para poder representar la solución de un problema mediante el diagrama de flujo. De la misma manera, el pseudocódigo es una forma de resolver un problema, pero que tiene un conjunto de normas, reglas y características que nos van a permitir, que debemos aprenderlas para poder construir el pseudocódigo. Este ya es un lenguaje un poquito más ligado a lo que es el lenguaje de programación, ¿sale? Partimos desde el algoritmo, que es la parte más simple para resolver un problema. Continuamos aprendiendo el concepto de lo que es un diagrama de flujo, que es la parte gráfica para resolver un problema. Obviamente hay que aprender un conjunto de normas. El pseudocódigo, que ya es un lenguaje intermedio, ya no es tan simple de entender, ¿sale? Entre el lenguaje de programación y el lenguaje natural. Entonces, va a haber un ejercicio de tarea, aparte de este que tuvimos, y pues bueno, de mi parte, por esta ocasión ya van a ser las 10, yo sé que tienen la plática. Les comento que bueno, estaré revisando su actividad que realizaron ahorita en clase, en Google Classroom. Tiene un límite de entrega, el límite de entrega fue durante estas horas y enseguida la reviso. También voy a publicar una tarea, ¿sale? Extra aparte de esta. Entonces, hasta aquí dejo la grabación.